Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de esta semana vamos a aprender a confeccionar este vestido para niña, así que si no quieres perderte nada, toma lápiz y papel porque empezamos dibujando los patrones. Dibujar el patrón de este vestido y la verdad es que es un patrón muy sencillo porque la parte de adelante y la parte de atrás es exactamente igual, por tanto tan solo tendremos que hacer un dibujo para las dos partes. Empezamos dibujando una línea vertical y una línea horizontal, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es dibujar dos líneas que las haremos aproximadamente a unos 8 centímetros y unos 8 centímetros. Estas distancias son unas distancias que las utilizamos estándares y nos valen para la mayor parte de los cuerpos. Si la niña es un poquito más pequeña, pues deberemos hacerlas a un poquito menos, y si es un poquito más grande, pues deberemos hacerlas a un poquito más. Lo siguiente que vamos a hacer es una marca aproximadamente a unos 6 centímetros y después vamos a hacer una marca aproximadamente a unos 8 centímetros. El alto del escote también irá un poquito en gustos. Una vez que lo tengamos así, lo que vamos a hacer es unirlo con una línea curva y tendremos el escote, ya os digo, tanto de la parte delantera como de la parte trasera. La siguiente marca que vamos a hacer es, vamos a dibujar la sisa delantera. La sisa delantera va desde un hueso del hombro hasta otro hueso del hombro, pasando por la parte de adelante, y esa medida la dividimos entre dos y la representamos en esta primera horizontal de aquí. Esa primera marca lo que hacemos es traspasarlo a la segunda y ahora lo que vamos a hacer es dibujar nuestra caída de hombro, que suele ser aproximadamente de unos 2 centímetros desde la parte de arriba para una prenda de niño, que es lo que estamos dibujando. Vamos a pasar ahora a dibujar el contorno en esta horizontal de aquí y lo que hacemos es tomar la medida en redondo del cuerpo de la niña justo por debajo de las axilas. Esa medida la dividimos entre 4 y cuando la tengamos lo que hacemos es marcarlo en esta horizontal. Y lo siguiente que vamos a hacer es tomar la medida de nuestro talle. Lo vamos a tomar por la parte de delante, que suele ser un poquito más largo que la parte de atrás, ya que tienen la barriguilla, y el talle se mide desde lo que es la base del cuello hasta la cintura de nuestra niña. Una vez que tengamos esa medida, pues lo vamos a representar mediante una horizontal. En este caso lo que vamos a hacer es un cuerpo recto, por tanto esta medida aquí la vamos a trasladar aquí abajo y lo vamos a unir con una línea recta. Cuando ya tenemos estas medidas, pues ya podemos irlas uniendo como lo hacemos siempre. Y como estamos utilizando un vestido que va a ser de verano, lo que vamos a hacer es meternos aproximadamente pues 0,75 o 0,5 si es para una niña chiquitita, y una vez que lo tenemos así, pues vamos a dibujar nuestra curva de la sisa. Esto correspondería al patrón delantero y ahora lo que vamos a hacer es una pequeña modificación para poder insertar los tirantes en esta parte de aquí. Lo primero que vamos a hacer es tomar la medida que nos ha quedado de nuestro hombro y vamos a marcar justo el centro. Vamos a hacer una marca aproximadamente a unos 2 centímetros desde el centro hacia un lado y a unos 2 centímetros del centro hacia el otro. Y cuando lo tengamos así, vamos a bajar hacia el interior aproximadamente unos 3 centímetros. Esto lo que nos va a hacer es que el tirante ocupe una parte del hombro y la lazada nos quede justo en el centro. Cuando tengamos marcada estos 3 centímetros de aquí, vamos a unir este final con nuestra curva de la sisa y este final de aquí con nuestra escote tanto delantero como trasero. Cuando ya lo tengamos unido, veis aquí que lo he marcado con unas líneas un poquito más fuertes, ya tendríamos nuestro patrón. A mayores de lo que es el cuerpo necesitaríamos recortar lo que son los tirantes y la falda de nuestro vestido, pero eso os enseñaré a hacerlo directamente en la tela. Así que nada, una vez que lo tenemos dibujados, estamos listos para empezar a cortar. Vamos a empezar a confeccionar nuestro vestido y para ello, como siempre, pues empezamos cortando las piezas de tela. He cogido un trocito de tela, lo he doblado sobre sí mismo y haciendo coincidir esta parte de aquí con el doblez de la tela, pues luego lo he cortado por todo el contorno como a centímetro o centímetro y medio. En este caso la pieza que corresponde al trasero es exactamente igual al delantero, así que una vez que ya tenía esta pieza cosida, pues la he utilizado para cortar otra pieza exactamente igual y de esta manera tendría las telas exteriores, y luego he hecho exactamente lo mismo utilizando la primera tela como molde y he cortado dos piezas iguales en la tela de forro. Con estas 4 piezas pues son con las que vamos a formar lo que es la parte de arriba del vestido, y una vez que tengamos la parte de arriba pues tenemos que cortar 4 rectángulos de tela que van a ser exactamente iguales, que en mi caso tienen un largo de aproximadamente 60 centímetros por unos 7 centímetros de ancho, que nos van a servir para formar los tirantes de la prenda. Y luego vamos a necesitar un rectángulo de tela mucho más grande con el que vamos a formar la falda.
falda. Para saber las medidas de este rectángulo de tela, pues vamos a tomar esta medida que tenéis aquí en este patrón y esa medida la vamos a multiplicar por 8. Esto pues nos va a dar lo que es el ancho o el contorno del rectángulo que necesitamos, y el largo pues dependerá un poquito del largo de vestido que queráis cada una. Una vez que ya tenemos todas las prendas cortadas, pues nada, podemos empezar a confeccionar nuestra prenda. Vamos a empezar a coser y lo primero que vamos a hacer es formar nuestros tirantes. Vamos a coger una de las piezas de tela y lo que vamos a hacer es, con el derecho de la tela hacia adentro, la vamos a doblar sobre sí misma y vamos a dar un pespunte primero por aquí y luego en forma de L vamos a seguir dando un pespunte por todo el contorno hasta llegar al final, dejando esta parte de aquí libre para que luego podamos darle la vuelta. Este paso lo tenemos que hacer en los 4 tirantes. Cuando ya los tengamos todos cosidos, pues los vamos a separar, rebajaremos las esquinas y luego, con ayuda de pues o bien unas tijeras o alguna cosita, pues lo que vamos a hacer es ir poco a poco dándoles la vuelta. Cuando ya tengáis todos dados la vuelta, pues os recomiendo que los planchéis para que esta costura pues luego no se gire a la hora de coser. Cuando ya tengamos los 4 tirantes listos, pues vamos a empezar a colocarlos. Vamos a coger una de las piezas de arriba de la tela exterior, poniéndola hacia arriba, y vamos a coger uno de los tirantes y lo vamos a sujetar justo en el centro del hombro con un alfiler, uno aquí y el otro lo haremos ahí. Cuando ya los tengamos sujetos, teniendo en cuenta que he dejado lo que es la costura en la misma dirección, hacia adentro los dos, vamos a coger una de las telas de forro y enfrentando el derecho de la tela de forro con el derecho de la parte de arriba, vamos a hacerlo coincidir perfectamente. Y luego lo que vamos a hacer es pasar una costura empezando desde aquí, desde la sisa, todo por arriba, cosiendo el hombro para dejar sujeto el tirante, pasaremos por el escote, por el otro hombro y terminaremos hasta aquí, en la otra sisa. Y esto lo haremos con las dos piezas, el delantero y el trasero. Cuando ya lo tengamos cosido, con unas tijeras lo que vamos a hacer es rebajar un poquito las esquinas, cortar el exceso de tirante que tenemos y vamos a dar unos piquetes por las zonas curvas. Y luego ya simplemente tendríamos que darle la vuelta y sacar perfectamente los tirantes y los tendríamos colocados. Una vez que ya tengamos cosidas las dos partes, pues vamos a pasar a unirlas. Lo que vamos a hacer es enfrentar los derechos y vamos a coger los laterales. Tal y como estáis viendo, vamos a abrir la costura, vamos a hacer coincidir perfectamente las costuras del delantero y el trasero y la vamos a sujetar con un alfiler. Y después vamos a pasar una costura desde uno de los extremos, pasando hasta el otro de los extremos, uniendo tanto la parte de exterior como la parte del fondo. Una vez que ya hayáis dado la vuelta a la parte de arriba, pues deberéis planchar bien las costuras, dejar los tirantes bien aplanados y sobre todo en los laterales abrir las costuras por dentro y plancharlas abiertas, porque así evitaremos que nos hagan bultos. Ya tenemos la parte de arriba terminada y lo que vamos a hacer ahora es reservarla porque vamos a empezar a confeccionar la parte de abajo. Lo primero que tenemos que hacer es coger el rectángulo con el que vamos a hacer la falda y cortarlo en dos piezas iguales. Al tener dos piezas exactamente iguales va a hacer que tenga costuras en los dos costados y nos va a permitir insertar los bolsillos. Lo siguiente que vamos a hacer es dibujar el patrón de los bolsillos. Lo suyo es que lo dibujarais en la misma tela que el vestido, pero yo no tenía, así que he utilizado esta tela, que aunque por un lado es así muy colorida, por el otro lado es blanca, así que voy a utilizar la parte blanca como derecho de la tela, ¿vale? Para que, bueno, pues cuando se vea el bolsillo no sea tan cantoso y no se vea esta parte roja. Para dibujar lo que es el patrón del bolsillo, yo simplemente lo hago un poco a mano alzada, lo que hago es poner la mano y dibujo el contorno de la mano, teniendo en cuenta que una de las partes está recta y el bolsillo tiene que ir ligeramente inclinado hacia abajo, y corto dos piezas de tela exactamente iguales. Cuando tengo cortadas las piezas del bolsillo, lo que hago es girar la prenda y cortar otras dos piezas en la otra dirección. Esta es una prenda para niña, por eso a mí me queda un poco justa. Si no tenéis la mano, pues podéis también utilizar un guante. Una vez que tengáis cortadas lo que es el bolsillo, pues lo que vamos a hacer es coserlo a nuestra falda. Vamos a coger una de las partes y vamos a enfrentar el derecho de la falda con el derecho del bolsillo. Recordar que mi derecho es la parte blanca y dejando aquí arriba nada, como 1 centímetro máximo, vamos a sujetarlo con alfileres.
Vamos a poner la otra parte del bolsillo encarando los reveses, recordar que el blanco es mi derecho, y vamos a superponer la otra parte de la falda, de manera que cuando lo tengamos así y hayamos hecho coincidir perfectamente esta esquina, pues vamos a unir la parte del bolsillo a la otra parte de la falda. Y cuando lo tengamos sujeto bien con alfileres, lo que vamos a hacer es pasar una costura para unir esta parte y otra costura para unir la otra parte. Pues lo que haremos será sacar el bolsillo hacia afuera cuando ya lo tengáis unido, vamos a sujetarlo todo con alfileres y vamos a dar un pespunte, empezando por aquí arriba. Cuando lleguemos aquí a la zona del bolsillo bordearemos todo el bolsillo con la costura y después cerraremos todo el costado hacia abajo del todo. Ya tenemos cosidos nuestros bolsillos y ahora lo que vamos a hacer es fruncir la tela. Vamos a darle la vuelta para ponerla con el derecho hacia afuera y lo que vamos a hacer es pasar un pespunte para fruncirla. Vamos a pasar un pespunte por arriba, muy pegadito a lo que es el borde de la tela, y vamos a utilizar la tensión más alta y la puntada más larga que tenga nuestra máquina para que así, pasando ese pespunte, nos vaya frunciendo la tela por sí mismo. Así es como nos debería de quedar la falda cuando ya la tengáis fruncida, y lo que tenéis que hacer es procurar que os quede el mismo ancho de la falda que lo que es la parte de arriba del vestido, ¿vale? Para ello es importante que dejáis los hilos largos tanto al principio como al final de la costura, que eso os van a permitir pues fruncir un poquito más o soltar el frunce en el caso de que lo necesitéis. Para ahora coser la falda a lo que es el vestido, vamos a coger la parte de la falda, la vamos a dar la vuelta sobre sí misma y vamos a encarar el derecho de la falda con el derecho del vestido. Vamos a hacer coincidir primero las costuras de lo que son los laterales y las vamos a sujetar con un alfiler. Y después, poco a poco, vamos a ir colocando alfileres por todo el contorno para que queden unidas las tres capas de tela. Cuando lo tengáis perfectamente alfilereado, pues simplemente lo lleváis a la máquina y unís todo en redondo para que tanto el cuerpo como la falda nos queden unidos. También os recomiendo que cuando lo hagáis, pues paséis una costura en zigzag al borde de la tela para que así quede rematado y evitar que se deshilache. Ya tenemos ese pespunte dado y ya tengo unido lo que es la parte de arriba del vestido con la falda. En mi caso lo que he hecho ha sido pasarle un remallado por todo el contorno para que, bueno, pues esta costura quede un poquito más pulida. Cuando ya tengamos el vestido formado, que sería en este caso, pues simplemente nos quedaría ajustar lo que es la zona del bajo. En mi caso lo único que voy a hacer pues es probarle el vestido a la niña, cortarle a la medida necesaria, voy a hacer un doblez hacia adentro y después voy a hacer otro doblez, ¿vale? Cuando ya lo tenga así lo voy a sujetar todo con alfileres y voy a pasar un pespunte por todo el contorno para que la zona del bajo pues también me quede rematado. Voy a hacer esto último que me queda y os enseño el resultado.